Bueno, hola a todas. A mí el tema de la sombra, eh, bueno, me gusta mucho. Tal vez porque en estos 3 meses ha sido mi descubrimiento. Ajá. Sabiendo que existía ya y muchas veces he podido hablar de ello y bueno, parecía como que todo estaba controlado. Sin embargo, en estos 3 meses, para mí ha sido el descubrimiento de todas las cosas que yo tenía reprimidas o en lucha, ¿vale? En la medida que yo he ido encontrándome, porque ha sido una cosa paulatina desde que empezó, un malestar, un enfado, una tristeza, bueno, cosas, ¿no? Y conforme yo he podido ir entrando realmente en esa parte oscura, sobre todo pude entrar en esa parte a partir del contenedor. ¿Por qué? Porque cuando yo sentí como ese espacio que me contenía a mí, yo me sentí más segura, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, yo pude ver esas cosas que para mí eran esos sentimientos, esas emociones, esas creencias que para mí eran defectos, ¿vale? Entonces, en la medida que yo podía verlos, que no era fácil verlos, indiscutiblemente, pero lo bueno es que en el contenedor yo no entraba en lucha, yo los veía. No quiere decir que de entrada yo los acogiera, porque no más fue fácil acogerlos, pero en la medida que a mí yo fui como acogiéndolo, como formando parte de mí, curiosamente, esa vergüenza que yo podía sentir por lo que yo tenía, eh, fue una cosa que no sé cómo explicarlo, porque fue una cosa muy, muy, ay, ¿cómo te diría? Me conmovía mucho, porque en vez de rechazarlo, veía que eso a mí me sirvió para algo en un momento determinado, ¿vale? Entonces, en este momento, acogerlo y bueno, y que formaba parte de lo que yo soy hoy en día, y mirarlo con otra mirada y sentirlo de otra manera, para mí es como un principio de un camino, es empezar a descubrir otras cosas. Descubrir que esa sombra que está en mí y que seguramente estará en mí hasta que yo me marche de aquí, para mí me viene la palabra reto, pero tampoco es un reto, porque para mí un reto es como entrar otra vez en una lucha para llegar a algo, no, es algo más, es un descubrimiento constante, es un saber de mí, es un saber de mí, eh, es, es mirarme lo pequeñita que soy, pero también a la misma vez lo pequeñita que soy es ir descubriendo en este camino que hay cosas muy grandes dentro de mí. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, hoy ha sido un momento de que me ha llegado como, ¡buah! Si estoy resentida, siento un sentimiento hacia una persona y he empezado a criticarme. Entonces, ¿qué me ha pasado? Me he ido al contenedor, porque yo me daba cuenta que eh, y me he puesto en contacto con este resentimiento. Y este resentimiento me ha acompañado toda la vida, pero yo siempre lo he rechazado, ¿vale? Y hoy, por ejemplo, ese resentimiento lo he acogido y me he quedado con él, acogiéndolo, comprendiendo, y curiosamente, y me conmueve muchísimo, ha sido como una cosa muy bonita porque se ha ido como haciendo cada vez más pequeñito. No quiere decir que haya desaparecido, ni mucho menos. Quiere decir que al acogerlo yo, eh, no se ha engrandecido, al contrario, ¿vale? Al poder verlo. Entonces, para mí, en este momento puedo decir que la sombra está siendo una buena compañera, porque me está ayudando a ver muchas cosas de mí, pero además sin críticas, porque yo he sido una persona muy crítica conmigo misma y con muchas cosas, pero veo que hay una parte que, bueno, que no, que hay una parte muy buena también. Entonces, todo esto me está ayudando a descubrir la sombra. Tal vez es el momento que yo, en estos 3 meses,
me he podido, junto con el contenedor que a mí me sirve mucho, es ponerme más en contacto conmigo, en mis dos facetas, en la parte luz y sombra, pero es que las dos van cogidas de la mano, es que no puedo dejar una y soltar la otra, es que lo que sí que comprendo que forman parte de mí las dos. Y eso me ayuda mucho. Wow, muchísimas gracias. Rafaela, bueno, yo quisiera así como elaborar un poquito, porque como que de una forma tu reporte nos da también como un panorama, ¿verdad? Es decir, empezamos con un descenso, con la idea de utilizar esta pandemia, esta situación, como una posibilidad de iniciarnos para poder ver, entender y descubrirnos en nuestra totalidad. Cuando tú mencionas que dice que yo soy muy pequeñita y aquello es inmenso, lo que realmente, yo como realmente lo veo, lo experimento, es que nos damos cuenta que nuestra condición humana es muy pequeña, pero que en la medida en que podemos conectarnos con esa parte a la que no tenemos acceso conscientemente, nos damos cuenta que contenemos la inmensidad, ¿sí? Y para mí Sí. eso es muy crucial que lo podamos ver, porque esto es lo que nos va llevando a reconocer nuestra verdadera naturaleza, ¿sí? Es decir, que en vez de tener una identificación limitada con la estructura egoica, con la personalidad de ser seres limitados, empezamos a abrir como un portal que empieza a revelarnos, wow, sí soy pequeña, pero entonces, ¿qué sucede con esta apertura que es infinita? ¿Sí? Entonces ahí se empieza a dar un camino, una transformación que no sabemos cómo se revelará, pero que vamos descubriendo que enriquece nuestras vidas, ¿sí? Y que sentimientos y emociones de resentimientos o de cualquier otro tipo que ha estado ahí por toda nuestra vida, empieza a salir a la luz. En esa salir a la luz, nos damos cuenta que el miedo que teníamos de que esa parte fuera tan grande, tan dominante, que nos avasallara, se revela que al contrario, se reduce, ¿sí? Y este es un ejemplo muy, muy, muy típico de lo que se va descubriendo en la medida en que somos capaces de ir en este proceso, de dedicándonos a este proceso de la forma más consciente y total que podamos, ¿no? Que vamos dándole este movimiento, vamos siguiéndolo de una forma que nos permite, ¿sí? Abrirnos a una dimensión nuestra mucho más inmensa. Y esta es la llave. Aparentemente no debería ser de esta forma, porque es como hasta cierto punto paradójico, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que nos ayuda a ver cómo el dedicarnos a este proceso de una forma atenta y consciente, cuáles son los frutos que se recogen, ¿no? Muchísimas gracias, Rafaela, De nada, vosotras. por esto, ¿no? Porque Gracias a ti, Noris. nos ayuda a todos, ¿no? El ver la investigación en vivo, ¿no? No solamente como un concepto, pero en vivo, cómo sucede. Muchísimas gracias.